Empezar. Bueno, el tema que vamos a exponer hoy es enfermedad ulceropéptica. Somos Lorena Mazo y yo, María Manuela Hernández Álvarez. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, este es un poco el contenido que vamos a tratar hoy. Introducción, etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y un poco de tratamiento. Pues realmente como un abrebocas al tema. Y ya. Bueno, en cuanto a la introducción, la enfermedad ulceropéptica hace parte de la enfermedad acidopéptica. Las úlceras pépticas van a ser un trastorno pues, de la mucosa gástrica o duodenal, llevando a que sea un defecto de la mucosa que se extiende hasta la muscular de la mucosa, hasta la profundidad de las paredes y que puede estar relacionada a su vez con un defecto de la motilidad de esta zona. La importancia, pues, radica en que la pues, los defectos duodenales en su mayoría son de características benignas, diferente a la gástrica, que puede ser maligno. Entonces, hay que estar como muy pendientes de esto, ya que en muchas ocasiones se dejan pasar desapercibidas y pueden debutar, ya sea como con una perforación y hemorragia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, hay diferentes factores involucrados en la enfermedad ulceropéptica, como el aumento en la población de las células parietales, aumentando a su vez el ácido clorhídrico, también el vaciamiento gástrico, el tabaquismo, personas con un consumo excesivo de alcohol, también de AINES, también en los pacientes que van a tener como una falta de inhibición en la liberación de la gastrina, que es inducida por la grasa duodenal y algunos factores relacionados pues con el estilo de vida y la dieta. Dentro del factor principal pues de etiología va a ser la infección por el Helicobacter pylori. Esta va a ser una bacteria gram negativa en forma de bacilo helicoidal y se dice que más o menos del 50 al 75% de la población van a tener una infección por esta bacteria. Pero esto no significa que pues necesariamente vayan a tener síntomas digestivos o que desarrollen una úlcera. Más o menos de la población, pues como anteriormente mencionada, del 10 al 20% de las personas van a desarrollar pues como a lo largo de su vida, ya sea una úlcera en la mucosa gástrica o a nivel del duodeno. En cuanto a la fisiopatología, pues está como muy relacionada con lo que dije anteriormente. Va a haber un desequilibrio entre los factores protectores de la mucosa versus pues esos factores que van a ser lesivos. Dentro de los factores protectores vamos a tener pues la producción de moco, de bicarbonato, los factores de reparación de ese epitelio mucoso, como los factores de crecimiento epidérmico y transformante. Y todo esto va a estar alterado, como por lo que dije anteriormente, por aumento del ácido clorhídrico, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y principalmente por la infección de Helicobacter pylori. Bueno, en cuanto a la clínica, más o menos el 70% de los pacientes son asintomáticos. Generalmente se dice que estos pacientes no van a tener síntomas digestivos ni de otro tipo que precedan a la aparición de la úlcera. Y estos pacientes que cursan como con una enfermedad silenciosa son los que en su mayoría debutan con un sangrado, con una perforación. Eso está muy relacionado con los pacientes que son adultos, pues adultos mayores y que tienen consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos. Ya por su parte, los pacientes que sí son sintomáticos consultan, pues su motivo de consulta más frecuente es el dolor abdominal, pues a nivel del epigastrio, y también pueden tener dolor a nivel del hipocondrio derecho e izquierdo irradiado a la región lumbar. Es muy raro que esos pacientes consulten solo por el dolor lumbar, pues generalmente va acompañado del dolor abdominal, asociado también a pirosis y otros síntomas como distensión abdominal, náuseas, vómito. Y es importante pues mencionar como el dolor clásico, que es más que todo de las úlceras duodenales, ya que se dice que es un dolor más o menos entre 2 a 5 horas posterior a la ingesta de alimentos o más o menos entre las 11 y las 2 de la mañana,
donde los niveles de ácido clorhídrico están al máximo, entonces hace que el dolor se incremente. Listo, Lore. Bueno, entonces, ¿en quién vamos a sospechar este tipo de patología? Generalmente es en pacientes con dispepsia, como ya Manu lo mencionó en el contexto del uso de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, o que tengan confirmado el antecedente de Helicobacter pylori. Pero pues igual el diagnóstico de úlcera péptica se hace definitivamente mediante una visualización directa que se realizaría pues como por vía endoscópica. Sería una endoscopia digestiva superior. Entonces, con la endoscopia vamos a poder visualizar la úlcera, vamos a poder estadificarla, determinar el sangrado activo y si es, por ejemplo, si cursa, por ejemplo, con una clínica de hemorragia digestiva superior, que sería una de las complicaciones, por este mismo medio se haría la hemostasia mediante una medida directa, pues que ya sería un enfoque pues específico de la hemorragia de tracto digestivo superior, que nos lo vamos a abordar pues en esta charla. Siguiente, por. Bueno, entonces en el tratamiento vamos a basarnos básicamente en las causas subyacentes, es decir, en erradicar el Helicobacter pylori. ¿Y cómo se va a erradicar? Se usa entonces una terapia triple que consta de un inhibidor de bomba de protones y un curso doble de antibióticos que va a hacer el tratamiento pues con una duración de 14 días. Después de esto, vamos a tener que confirmar que si erradicamos el Helicobacter, después de 4 o más semanas, contando pues el último día del tratamiento. Si el paciente entonces nos debuta con una complicación como por ejemplo la hemorragia digestiva superior, se va a hacer un manejo dirigido, que como ya les mencioné, pues sería por vía endoscópica, hacer la hemostasia, o dependiendo de la estadificación de la hemorragia, la clasificación pues se hace ya el tratamiento específico. También entonces vamos a tener como unas recomendaciones generales que son muy importantes para disminuir pues como la sintomatología de esta enfermedad, que es evitar el consumo de AINES. A veces no es posible erradicarlo por completo porque hay personas que están continuamente antiagregadas o necesitan el uso prolongado de AINES por un dolor crónico o exageran en el consumo de AINES por un dolor agudo. Entonces, en la medida de lo posible, evitar el consumo de estos medicamentos. También se hablan de medidas higiénico-dietéticas con el objetivo de evitar esos factores de riesgo que ya mencionamos que pueden influir negativamente en la evolución de esta enfermedad. Entonces, algunos son reducir y suprimir los agentes estimulantes de la secreción gástrica, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, las comidas grasosas, el café, comidas muy condimentadas con especias. Este pues es el punto que yo diría que es el más difícil de cumplir porque supone un cambio en el estilo de vida muy grande y más en nuestra cultura, pues que nuestro tipo de alimentación, nuestro hábito de alimentación se basa más que todo en la grasa y en los condimentos. También se recomienda realizar comidas regulares, que no sean copiosas, que sean repartidas adecuadamente en el día. Se habla pues de ingerir alimentos cada 3 horas, masticar bien los alimentos, es importante comer despacio. En el caso de la obesidad es importante perder peso y evitar también alimentos denominados como gasógenos, como las legumbres, las bebidas carbonatadas, y se recomienda no llevar prendas muy ajustadas que vayan a oprimir el abdomen. Listo. Bueno, entonces aquí vemos como en resumen la terapia para la erradicación del Helicobacter pylori. Aquí en Colombia se usa una terapia cuádruple sin bismuto que consta pues de omeprazol, amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Todos pues por una duración de 14 días. Tenemos pues en la tablita las dosis para que sea como un poco más práctico de repasar. ¿Sí? Y aquí vemos como un algoritmo también para abordar
la infección por Helicobacter pylori. Es como el mismo, pues es un esquema diferente al anterior, pero finalmente pues llegan a lo mismo, pero ya es como un abordaje más completo. Siguiente. Listo, entonces nos preguntamos qué pasa después del diagnóstico de una úlcera péptica. Entonces, la úlcera duodenal es la que más puede sangrar y es la que más se va a asociar a Helicobacter pylori. Las úlceras gástricas se pueden asociar a también infección por el Helicobacter pylori, pero en menor proporción. Lo importante es que hay que tener muy en cuenta que las úlceras pueden perforarse del 2 al 10%, es más bien poco. Las úlceras que se encuentran en el antro son las que más se perforan, pues anteriormente las que más se perforaban, ahora las que más se perforan son las duodenales. Pero lo que pasa con la gástrica es que es la que más se asocia con desenlaces pues como cancerígenos. Entonces, por ejemplo, si nos llega un paciente con una úlcera duodenal, pues no deberíamos como esperar las biopsias porque ya sabemos que por epidemiología puede tratarse más de una infección por Helicobacter pylori, entonces yo voy a empezar de una vez con la erradicación de este microorganismo. Y, por ejemplo, para el caso de la úlcera duodenal, es recomendable dar tratamiento con inhibidor de bomba de protones de 4 a 6 semanas y para la úlcera gástrica se debe dar esta terapia mínimo 8 semanas. Es importante resaltar que para la úlcera gástrica se debía hacer una endoscopia de control por este riesgo de cáncer que les menciono, porque entonces si yo en esa endoscopia de control, después de haber hecho todo el tratamiento, sigo encontrando la misma úlcera sangrante, puede tratarse de algo cancerígeno. Siguiente. Y listo, eso es todo de una forma muy breve. Tratamos de hacerlo un poco práctico por las cuestiones de tiempo y les agradecemos mucho la atención.